Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos los que están en esta mañana compartiendo con nosotros esta clase sobre la Escuela de Profetas del Arreglino Fino. Estamos en la tercera parte de todo lo que significa la autoridad del creyente. Hemos estado compartiendo temas muy interesantes acerca de todo lo que significa esta autoridad que Dios nos ha delegado en su tremenda y gran victoria que ha tenido en la cruz. Así que vamos a la clase de hoy sobre la tercera parte de la autoridad del creyente. Respecto a esta autoridad del creyente, estamos viendo que de la cruz el Señor fue al trono, ¿verdad? Se habla de que la autoridad de Jesucristo fue lograda en la cruz solamente con su muerte, pero esto lleva a que se piense que fue crucificado, estuvo en la tumba hasta el tercer día y muy de mañana resucitó y después fue al trono, porque en el Salmo 6:10 dice, 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces estamos viendo acá otra parte de la escritura que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hebreos 2, 29 al 31. Perdón, Hechos 2, del 29 al 31. En Efesios 4:9 dice, y por eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Pero lo cierto es que Jesucristo tuvo un arduo trabajo esos 3 días en la tumba, logrando cumplir minuciosamente la expiación a favor nuestro. Esto es la base de nuestra autoridad. Esta es nuestra victoria. Ahora veremos que Jesús asciende al cielo. Entonces, no solamente descendió a las partes más bajas de la tierra, sino que su cuerpo no vio corrupción. O sea, él no fue a las partes más bajas de la tierra con un cuerpo corruptible. Él ya había sido tomado por el Padre. Entonces, después de que logra una tremenda victoria esos 3 días, les aconsejo a los que no vieron la semana pasada, vean la grabación de esta clase, que realmente es espectacular todo lo que Dios hace para darnos la victoria, ¿verdad? Y llevar cautiva la cautividad que estaba ahí en el seno de Abraham. Pero después de toda esta ardua labor, el Señor asciende al cielo. Y vamos a ver hoy día esa autoridad que aún Él logra, ¿no? Al ascender al cielo, es que se nos es conferida cuando nosotros estamos con Él. Pablo escribió en Efesios 4:8 que Jesús ascendió después que descendió. Durante la ascensión se llevó a los cautivos con Él y dio dones a los hombres. Efesios 4, del 8 al 10, lo dice. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La aparición de Jesús junto a su tumba fue durante su ascensión al Padre. Eso es porque solo en la tumba Él le dice a alguien que no lo tocara. Cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo en el día de la expiación, nadie podía tocarlo. Si alguien lo hacía, caía muerto. Jesús era nuestro sumo sacerdote, llevando su sangre hasta el lugar santísimo en el cielo. Cuando María vio a Jesús en el huerto, él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Juan 20, 17. Hay otras traducciones que ponen esto en tiempo presente y dicen, estoy ascendiendo a mi Padre. Pero más tarde ese mismo día Jesús se apareció a los discípulos y les dijo que le tocaran. Durante los 40 días subsiguientes, la gente no solo lo vio en carne, sino que también lo tocó. Además, él comió y bebió con ellos. Después que Jesús se apareció a María en la tumba, él continuó su ascensión hacia el primer cielo, la atmósfera, y hacia el segundo cielo, el reino donde operan los ángeles buenos y malos. Es allí donde, según se cree, tuvo lugar los hechos que se relatan en Colosenses 2:15. Dice así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No? Esa palabra despojando es apedusámenos, ¿no? Significa, este vocablo es griego y es usado en los ejércitos y su uso a acepción directa es cuando se refiere a la ceremonia de degradación de un alto oficial del ejército vencido. Estamos viendo cómo este oficial está siendo degradado. Se le está sacando todos sus honores, todo el significado de lo que en sí lleva el uniforme, ¿verdad? Y está siendo degradado. Aún sus armas, ¿verdad? Son quitadas y luego es enviado, como se llama, sin patrias, paria. He was innocent, not a charge was true. Esta es más o menos la idea o la imagen que se presenta en el segundo cielo. Satanás es expulsado del segundo cielo, ¿verdad? Cuando el Señor logra esta victoria en la cruz. Entonces la victoria en la cruz fue contundente. Es el comienzo de la redención total de todas las cosas. El Señor desarrolla una ceremonia de degradación a los altos mandos del enemigo y a su líder, Satanás. Esta ceremonia sucede en el segundo cielo, antes de entrar al tercer cielo. Los generales vencedores toman los rangos y títulos del general vencido. El Señor hace lo suyo con Satanás. Una vez finalizada la ceremonia de degradación de los principados y las potestades, el Señor se dirige al tercer cielo a tomar su trono. Entonces vemos allí cómo es que el Señor se dirige después de haber despojado de sus rangos a Satanás, ¿verdad? Y en el Salmo 24, 7, ahí hay un texto, ¿verdad? Que nosotros podemos identificarlo, donde habla, ábranse o puertas eternas para que entre, eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. Salmo 24, 7, 8. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente. El Señor, el valiente guerrero. Este salmo canta 2 veces que va a entrar el Rey de la Gloria.
es precisamente lo que sucedió. La primera entrada fue el día de la resurrección y la segunda entrada el día de la ascensión, 40 días después. Este fue el día en que el cielo estaban celebrando la victoria del Señor junto a toda esa multitud de hombres y mujeres que estuvieron cautivos y que fueron hechos justos por la obra, por su obra, ¿verdad? Desde ese día, los que mueren siendo salvos por Jesucristo van directamente al tercer cielo, el paraíso del Señor, que ahora está allí. Ahora entendemos por qué Jesús tenía todo el derecho de decir en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por cuanto Jesús tiene autoridad en la iglesia tiene autoridad. Jesús venció a Satanás por medio de su obra terminada y delegó su autoridad inmediata y completamente a la iglesia. Marcos 16, 15, 18 y Hechos 1 al 8. Allí lo podemos ver. Toda esa tremenda autoridad, ¿verdad? Que el Señor nos ha delegado. Es la autoridad del creyente. ¿Qué tiene esto que ver con el creyente de hoy en día? ¿Tiene el creyente autoridad sobre demonios y ángeles caídos? ¿Retienen los demonios y los ángeles caídos alguna autoridad sobre las personas? La respuesta a estas preguntas se halla cuando los creyentes se dan cuenta de la autoridad que les ha sido delegada por medio de la obra de Cristo ya terminada. Neil Anderson de la Universidad Biola escribió lo siguiente. Cuando uno no entiende las verdades doctrinales sobre la posición que uno tiene en Cristo, no se tiene base para el éxito en la arena de la práctica. ¿Cómo podemos esperar permanecer firmes contra las acechanzas del diablo? Efesios 6:11. Si no hemos entendido que ya hemos resucitado victoriosamente con Él y estamos sentados con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si estamos sentados con Cristo, entonces nuestra posición está muy por encima de todos los principados y potestades de las tinieblas. Nuestra posición como iglesia es una posición de autoridad, de honor y de triunfo, no de fracaso, depresión y derrota. Dice Hagan Padre. La verdad de la autoridad del creyente tiene que ver mucho con la autoridad en el mundo espiritual, en la esfera angelical. Nuestro conocimiento de la autoridad afecta tanto a los ángeles buenos como a los malos. Ambos responden a la autoridad. Ellos comprenden la autoridad, lo cual muchos humanos no hacen. El mayor problema con la iglesia es que nunca nos hemos percatado completamente de la obra terminada de Cristo y cómo se relaciona esta directamente con nosotros. Los demonios y los ángeles caídos retienen cierta autoridad sobre los creyentes por causa de las iniquidades. Quienes entraron a la guerra espiritual sin haber aplicado bien a la obra de Jesucristo y no arreglaron el asunto de iniquidades están en graves problemas. Eso es todo por hoy, hermanos. Así que yo oro en esta mañana por todos aquellos que están llevando estas clases, Escuela de Profetas. No hay nada más importante que conocer la autoridad que Dios nos ha dejado. No nos olvidemos que Dios logra todo esto en la cruz a favor nuestro, ¿verdad? Para que nosotros ya no tengamos que pagar ese precio para llegar al Padre y para ser salvos. Sin embargo, el Señor sí está demandando del pueblo un espíritu de juicio y de justicia, ¿verdad? Un espíritu de arrepentimiento, para que todos puedan ser merecedores de esa autoridad que el Señor ha logrado en la cruz. Lo más importante es saber que sí, Dios nos ha delegado autoridad, pero esa autoridad viene con la santidad. No nos olvidemos que Jesús, cuando estaba ministrando, estaba echando fuera a los demonios, Él decía, Satanás no tiene nada en mí. Entonces, eso es importante. La autoridad ya ha sido delegada.
pero sin santidad nadie verá al Señor. Así que lo más importante es estar en paz con el Señor y todas las demás cosas van a ser añadidas. Si hasta el momento no has estado tú muy seguro de la autoridad que Dios te ha delegado en Cristo Jesús, pues toda esta enseñanza te va a llevar a ver el tremendo privilegio que tienes como hijo de Dios en cuanto a poder tomar autoridad, ¿verdad? Sobre principados, potestades, gobernantes. Esto te lo da la santidad, esto te lo da una limpieza profunda y una comunión con Dios, donde el Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a mover a que puedas realizar las obras que el Padre ya preparó de antemano para que tú andes con ella. Es mi deseo en esta mañana, que el Señor te dé las más grandes victorias que jamás hubieras imaginado. Sí estamos en una lucha, ¿verdad? Continuamente. Y el Señor dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes espirituales de maldad. Por eso es que el Señor venció, ¿verdad? En la cruz para darnos esa tremenda y gran victoria. Un fuerte abrazo, les deseo que esta semana siga siendo de bendición para ustedes, para su hogar, aquellos que están pasando por algún problema de enfermedad. No nos olvidemos que ninguna cosa creada va a prosperar sobre nosotros. Tomemos autoridad, hermanos, sobre toda dolencia, toda enfermedad, sobre toda crisis, sobre todo espíritu y temor que está atacando fuertemente a las familias en este tiempo. Y tomemos autoridad sobre todo aquello que quiere ponerse por encima de lo que ya Dios ha logrado para nosotros en la cruz. Todo es de Dios, nosotros somos de Dios y todo se tiene que someter bajo el poder y la autoridad de Cristo. Un gran abrazo. Muchas bendiciones.